Muy interesante el lema que nos ha convocado en este congreso, tanto en su acepción en español como en el concepto sánscrito, el vivir el yoga o este concepto de anushtana, la práctica en la vida cotidiana. Podría parecer, si alguien fuera demasiado estricto, que esta es una especie de redundancia, porque el yoga desde ya es en sí mismo una tradición y una realidad para ser vivida. Pero, como dicen en la India, vivimos en el mundo de avidya, en ese mundo que genera olvidos y falsas percepciones, y por lo tanto nunca está de más reforzar ciertos conceptos que son fundamentales y que pueden actuar a su vez como consignas, como preceptos, y vivir el yoga es un precepto interesante para ser difundido, comprendido, reflexionado, meditado, compartido, cuestionado, de manera tal que podamos profundizar justamente nuestra experiencia. Y en nuestro caso, bajo este lema, hemos elegido el tema El arte de vivir en yoga en el Bhagavad Gita, como es tradicional en nuestras actividades, en las actividades que nos convocan a tratar de hacer aflorar lo mejor de nosotros mismos. Comenzamos con un acto de invocación en este caso, el mantra que he elegido para ello, uno de los Shanti mantras de las escrituras Upanishads, que en particular apunta al proceso en el cual nos encontramos quienes tenemos deseos profundos de aprender, algunos actuando como facilitadores y otros como escuchas y atentos y reflexivos. Y es el tradicional Sahana Bhavatu, que lo vamos a cantar en sánscrito y en español, lo tenemos en la pantalla para que lo puedan seguir, como primer punto de ofrecer, en primer lugar, nuestra gratitud también a todos los maestros que a lo largo de los siglos y las decenas de los siglos han venido conservando, viviendo y transmitiendo compasivamente esta enseñanza para que llegue al día de hoy hasta nosotros. Y en segundo lugar, como dice la oración, pidiendo protección para que la luz y la verdad nos acompañen, puedan clarificar nuestras miradas y perfeccionar nuestras experiencias de vida. Así que los invito a los que quieran acompañarnos en la oración. Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Señor, protégenos. Al maestro y al discípulo, cuídalos. Que la verdad podamos alcanzar. Que el estudio luz nos pueda otorgar, que nunca haya distancia entre los dos, que haya paz, que haya paz, que haya paz. Oh. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos los que se han ido incorporando en los últimos minutos. El tema que nos reúne hoy
el arte de vivir en yoga, de acuerdo a cómo lo presenta el Bhagavad Gita, va a implicar que nos vamos a focalizar en el arte de vivir en yoga y no tanto en el Bhagavad Gita en sí mismo en cuanto a explicar de dónde viene, de qué grupo de escrituras forma parte, etcétera, etcétera. Simplemente damos por entendido que todos alguna vez han escuchado hablar de este texto, que es un compendio de 700 shlokas, o sea, 700 versos, de una obra mucho más comprensiva, que es el Mahabharata, y en que se ha convertido como en uno de los textos fundamentales de la tradición espiritual de la India en general, y en particular uno de los dos textos centrales de lo que se llama en India la tradición del yoga, en la acepción más amplia que la palabra yoga tiene en India, que es justamente la que define a yoga como todos los caminos de transformación espiritual que llevan a los seres humanos a ese desafío de la vida, que es comprender quién somos. Pero sobre eso vamos a detenernos. La pregunta sobre la que queremos reflexionar, porque estamos aquí siempre en carácter de discípulos, de aprendices, y lo propio de los discípulos es tratar de hacerse buenas preguntas, tratar de perfeccionar cada vez más las preguntas que nos hacemos. En este texto, justamente en Bhagavad Gita, lo que encontramos es un discípulo que, por más confundido que esté, permanentemente está enfocado para hacer las preguntas apropiadas. Y a veces estamos demasiado apresurados por querer tener respuestas, y eso nos hace correr el riesgo de que encontremos respuestas superficiales o mal comprendamos las respuestas, las entendamos incorrectamente, lo cual en el caso de las disciplinas de transformación espiritual, como contaba ayer el doctor Javier Calderón, es a veces un poco riesgoso, porque podemos aplicarlas en el momento o en la circunstancia que no es adecuada. Por eso, para comenzar, decidimos focalizarnos en estas dos preguntas: cómo hacer de la vida un arte y cómo vivir en yoga. Para eso recurrimos a Bhagavad Gita como nuestra fuente, y vamos a hacer uso, vamos a recordar que en la tradición vedántica de la India, de las cuales, que es una de las que bebe del Bhagavad Gita sus enseñanzas fundamentales, aun cuando Bhagavad Gita es suficientemente amplio como para alimentar a todas las diversas corrientes espirituales que florecen en la India, no solo al Vedanta y ni siquiera solo a la tradición Advaita del Vedanta, sino a todas las tres grandes tradiciones del Vedanta. Se habla allí de un método que puede resultarnos muy práctico, para un método de aprendizaje, que en realidad es el método que hace falta para todo proceso en el que uno quiera indagar, quiera realmente aprender, que es esta trilogía de escuchar, reflexionar y meditar. Las hemos puesto allí en sus palabras sánscritas, simplemente para que quienes nos acompañan, si están familiarizados con la tradición vedántica, la puedan asociar. Pero la escucha forma parte del proceso, la actividad que hace desencadenar todo proceso de aprendizaje espiritual. En el lema central de la tradición hebrea, en el Deuteronomio, este comienza justamente con la palabra Shema Israel, escucha. Y en su prólogo a la regla para los monjes, San Benito dice: escucha, hijo mío, los principios del arte espiritual. Esto es, la escucha es una disposición vital de apertura hacia el aprendizaje, que es necesaria en todo ámbito, y en particular, en este caso, en el ámbito de el arte de vivir en yoga, sobre el cual queremos reflexionar. Y desde ya que la escucha no tiene que ver solo con estar hoy sentados escuchando una determinada actividad, o como estuvimos ayer, o como estaremos
a lo largo del día o en el día de mañana, sino que es una disposición vivencial y que tenemos que practicarla aun cuando leemos, porque en el caso de los libros sagrados, si estamos frente a un libro que para la tradición de la India es uno de sus grandes libros sagrados o enseñanzas sagradas, aunque el acto mecánico a través del cual podamos recurrir sea el del leer, debemos recordar siempre que no estamos leyendo. Lo que estamos haciendo es escuchando. La lectura es lo que nos está permitiendo escuchar para ver qué tiene hoy, 25 de marzo de 2023, qué tiene hoy para decirnos Bhagavad Gita. Y para eso, luego de escuchar, necesitamos hacer ese proceso, así como para escuchar nos flexionamos hacia afuera, nos abrimos hacia afuera. Ahora tenemos que volver a flexionarnos, reflexionar, volver hacia adentro, inhalar luego de haber exhalado y ver qué significa para nuestra vida en el día de hoy eso que hemos escuchado. Y una vez que esta dialéctica de escucha y reflexión, de inhalación y exhalación, está perfeccionada quiere decir que está funcionando, no que está perfeccionada en función de un resultado, sino en función de un proceso, necesitamos hacer como ese pequeño espacio que hay después de haber exhalado y antes de volver a inhalar, en el que aparentemente no hacemos nada, pero estamos haciendo mucho porque estamos comulgando con esa vida que está en toda su plenitud, aun cuando no nos demos cuenta que ella está presente, porque no necesitamos ni inhalar ni exhalar, y ese es el proceso de meditación, cuando dejamos decantar las nociones sobre las que hemos escuchado y reflexionado para ver si somos capaces de que se produzca la asimilación, que no es un proceso como en el caso de la digestión, no es un proceso mecánico de pensamiento y escucha, sino que es físico, sino que es un proceso químico como el que se da en el interior de nuestro organismo cuando los elementos químicos que el estómago tiene en sus líquidos proponen y promueven y permiten que se realice ese proceso a través del cual se extrae del alimento ingerido el nutriente y se descarta lo que no sirve. Vamos a tratar, por más que en varios casos vamos a estar recurriendo a los términos en sánscrito en que aparecen en esta tradición, vamos a tratar de ser capaces de extraer de esos términos el contenido que tienen y poder descartar o poder no quedarnos atrapados en esa cáscara de un lenguaje que nos es desde ya un poco diferente para todos nosotros. Lo primero que dice el título que hemos elegido para nuestra reflexión de hoy es que el yoga es un arte y no una técnica. Este yoga, esta palabra genérica que en India se usa para la disciplina espiritual, está marcando un evento, un tipo de actividad que involucra la totalidad de nuestro vivir y que reclama la totalidad de nuestro vivir, una cierta habilidad, que es lo que caracteriza a un arte, a diferencia, como dice el diccionario, de una técnica que es el lenguaje propio de un arte. Pero para que un arte, a través de su lenguaje, pueda decir algo, tiene que haber justamente un arte. Y puede ser que esta parezca una mera disquisición semántica, pero no es el propósito de que lo sea, sino que cuando estamos enunciando que el yoga es un arte, estamos invitándonos a que cada vez que nos relacionamos con los ámbitos de la enseñanza espiritual, llamados yoga, lo hagamos como cuando nos relacionamos con el aprendizaje de un arte, en el cual la técnica es el elemento a través del cual ingresamos al arte y no consiste en el arte en sí mismo. De hecho, podemos ser grandes técnicos y sin embargo no ser capaces
de transmitir la plenitud de un determinado arte. Incluso muchos de nosotros podemos haber tenido la ocasión de poder escuchar a grandes intérpretes que pueden, como en el caso de la música o en el de la danza, que pueden ser grandes técnicos, pero todavía sigue faltando eso, ese contenido particular, esa habilidad fundamental que designa a un arte. Y esto va a caracterizar también el proceso de aprendizaje. El yoga se aprende como se aprenden las artes, más allá de las disciplinas, más allá de los contextos en los cuales se dé este aprendizaje, sean contextos tradicionales, sean contextos académicos. La gran disciplina del yoga es un arte que nos pone, que nos desafía, que nos pone ante nosotros mismos, que nos plantea horizontes y nos da elementos para transitar hacia esos horizontes, pero que particularmente, como lo vamos a ver en Bhagavad Gita, que es una de las claves por las cuales se convierte en un arte de vivir, nos invita a enfocarnos en el proceso del aprendizaje y no en los resultados del aprendizaje. No desde ya porque no nos importen los resultados, pero no han de ser el motor que guía el aprendizaje. Bien, esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos transitando. Se nos ocurrió la expresión del arte de vivir sin ninguna originalidad, ya que es una invitación constante que aparece en la tradición de la India. En particular la hemos tomado de los comentarios al Bhagavad Gita de Vinoba Bhave, el gran, en un sentido, discípulo de Gandhi, en otro sentido, el gran maestro de Gandhi, porque fue justamente uno de los que le enseñó al Mahatma a poder leer en el Bhagavad Gita gracias a su gran expertise y conocimiento en el sánscrito. Y a su vez, Vinoba Bhave, como él mismo lo dice, no está inventando nada, está repitiendo conceptos que el propio Ñanadeva desarrolla, que sostiene que el arte de vivir es la destreza propia del yogi. Esto es, del que está transitando el camino del yoga. Y vamos a ver, y sabemos que Bhagavad Gita es un femenino, y por lo tanto, si tuviéramos que ponerle un artículo delante, tendría que ser el la. Sabemos también que al traducirlo al español se puede traducir como la canción o el canto, y esto a veces genera la concurrencia de los dos artículos, pero en particular en Buenos Aires, si nos quedáramos solo con el femenino estricto al que nos invita el sánscrito, estaríamos diciendo la Gita a cada momento, y seguramente en nuestras mentes no estaría resonando lo que queremos, sino que estaría resonando otra cosa. Así que por eso nos permitimos los porteños hablar de el Gita como referencia a este tesoro espiritual que tanto amamos. Y el Gita nos enseña y nos invita y nos compele a veces y nos reclama y nos acompaña a hacer de la vida un arte y a vivir en yoga. Y entonces vamos a recurrir a algunas claves para ver qué es lo que podemos escuchar de lo que tiene Bhagavad Gita para enseñarnos. Vamos a recurrir a distintas, en primer lugar, algunas de las que se expresan a través del lenguaje en el que Bhagavad Gita está escrito, que es el lenguaje sánscrito, y aún con una manera de interpretar los textos sánscritos que nos enseñó nuestra maestra espiritual, la profesora Ada Albrecht, fundadora de Hastinapura, que es observar cuál es la primera y cuál es la última palabra de ese texto referido. Y en el caso de Bhagavad Gita nos encontramos que la primera palabra es Dharma, una de las palabras
más significativas de toda la tradición espiritual de la India. Y la última palabra, al final de todo, en la Shloka 700, es mama, que quiere decir mí. Y por lo tanto, encontramos en esto una primer síntesis de cuál es el gran tema sobre el que trata Bhagavad Gita. No solo Dharma genéricamente, sino mi Dharma. Eso que luego en el propio Bhagavad Gita va a acuñar un concepto específico que es la noción de Swadharma, el Dharma que es Swa, que es propio, que es eso que nos pertenece por naturaleza, que no proviene de un proceso de apropiación, sino que forma parte de nuestra existencia como un destino quizás, como un llamado, como una vocación, como una estructura, como un lineamiento, como cada uno de nosotros pueda comprenderlo. La palabra dharma etimológicamente alude en sánscrito a un verbo. El sánscrito siempre en sus sustantivos tiende a remitir a verbos que pueden ser observados a nuestro alrededor en la vida cotidiana, y es una de las razones por las que logra que el sentido que tienen las palabras no se pierdan, porque hay siempre una acción a la que remitirse y poder tratar de comprender. Y en este caso, dharma remite al verbo sostener. Esto es la naturaleza propia de algo, es lo que sostiene a ese ser. Nuestro cuerpo físico tiene un dharma que está dado, por ejemplo, por la estructura ósea que tiene, y esa estructura ósea permite que ese cuerpo se sostenga, y su sistema circulatorio permite que la sangre circule a través de él y se sostenga la vida en él. Esto es, dharma es aquello que es esencial, que tiene que estar presente sí o sí para que ese ser del cual estamos hablando sea el que es. Muchos de nosotros estamos ya avanzando en esas épocas en que vamos perdiendo el cabello, lo logramos a veces disimular un poco, pero cuando perdamos todo el cabello seguiremos siendo el que somos, porque no forma parte de, físicamente, de eso que se llama el dharma de ese cuerpo físico, la naturaleza propia que tiene. Pero hay otros elementos constituyentes que, si están ausentes o que si se deterioran, impiden que un determinado ser, que un determinado cuerpo pueda funcionar como tal. Y este es un concepto que se aplica en los distintos órdenes de la vida, no solo en el funcionamiento de un ser individual, en el funcionamiento de una pequeña comunidad, como puede ser una pareja o una familia. ¿Cuál es ese dharma, esos principios, esas estructuras que cuando están presentes todo funciona, y cuando se alteran, cuando se debilitan, comienzan a flaquear, comienzan a tener dificultades? Y así lo podemos ir ampliando a las comunidades más grandes a las que pertenecemos, las escuelas, los clubes, las asociaciones, la ciudad, el barrio, la ciudad, el país al que pertenecemos, la propia humanidad, etc. Y por lo tanto, Bhagavad Gita es un texto que, independientemente de la cantidad de temas que trata, siempre va a apuntar a tratar de discernir, de que podamos descubrir cuáles son aquellos factores que forman parte de lo que se llama Dharma, de nuestra propia naturaleza, de aquello que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar librado al azar, a las meras circunstancias o a la decisión de otros. Y vamos a ver justamente que la anécdota que da lugar a que el Bhagavad Gita se transforme en un texto de enseñanza espiritual deriva justamente de que el personaje que va a asumir el rol de discípulo en él no tiene claro cuál es su dharma, no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, porque, aunque no se dé cuenta y su maestro se lo va a enseñar, y ahí aparece la segunda clave
de interpretación no tiene claro qué es lo que tiene que hacer porque no tiene claro quién es. Y por eso, en un segundo criterio de interpretación que aparece también en la tradición de la India, se dice que los 18 capítulos en los que están agrupados estos 700 versículos de Bhagavad Gita se pueden agrupar, perdón, no que están agrupados, que conforman el Bhagavad Gita, se pueden agrupar en 3 grupos de 6 capítulos cada uno. Y se dice que cada uno de estos 3 grupos simboliza, recuerda, actualiza, trae a colación los 3 términos de una de las expresiones que busca sintetizar toda la enseñanza de la tradición de la India, en particular de la enseñanza védica y vedántica, esto es la contenida en esas enseñanzas llamadas Upanishads, y que es la enseñanza Tat Tvam Asi, que aquí hemos traducido como Tat, tratando en este caso de no traducirlo como hicimos en la palabra Dharma. Algunos conceptos son complicados de traducir por la polisemia que tienen en el lenguaje sánscrito, esto es la diversidad de significados, y también porque no siempre encontramos un equivalente exacto. Sabemos que es una dificultad no traducir y mantener un término en otra lengua. Dentro de todas las dificultades que hay, tratamos en algunos casos de quedarnos con esta dificultad, pero que nos permita luego verbalizar permanentemente sus múltiples resonancias. Y en este caso, Tat lo tomamos como lo que buscas, lo que estás buscando, eso que no tiene claro el personaje que hace de discípulo y que lo lleva a la confusión. Y ese Tat va a decir la enseñanza de India, y lo va a repetir Bhagavad Gita, ese Tat eres tú. Aquello que estás buscando está en ti. Como ayer buscando alguna historia que pudiera graficarnos claramente la búsqueda del personaje que hace de discípulo en Bhagavad Gita, ese personaje que es brillante, por eso su nombre Arjun, el que brilla como Arjen, como la plata, y que afortunadamente a nosotros los argentinos nos plantea ese link, esa conexión lingüística con la tradición de la India, porque el nombre de nuestro país viene de la misma raíz que pasó de sánscrito a las lenguas europeas, de allí al latín y de allí a nuestro español, como Argentina, Argentina, la que brilla por su río de la Plata, como lo percibieron los primeros que llegaron desde Europa. Ese discípulo que es Arjun, el que brilla por la profundidad de su búsqueda otra vez, no por la profundidad de sus resultados, sino porque se aboca con profundidad a lo que busca. Y por eso al comenzar el Bhagavad Gita está profundamente deprimido, profundamente desahuciado, profundamente desalentado, tan profundamente que lleva sobre sus manos un arco, que luego lo vamos a ver, es uno de los elementos simbólicos, del lenguaje simbólico que utiliza Bhagavad Gita, y lo deja caer, pero ese arco se lo había dado el propio Dios Shiva. Ese ser está ignorando qué es lo que necesita encontrar, y el maestro le va a decir: aquello que estás buscando, eso está en ti. Y se nos dice que en esos 3 grupos de 6 capítulos está sintetizada justamente cada uno de estos elementos que conforman la gran, así llamada sentencia Mahavakya vedántica del Tattvam Asi. Pero para acercarnos un poco más, vamos a cambiar de clave de interpretación a una más sencilla y no tan sánscrita, y nos vamos a preguntar a partir de lo que significa el otro lenguaje que utiliza Bhagavad Gita, que es el lenguaje simbólico, y que el lenguaje simbólico formal, que nos invita a mirar, a tomar atención, conciencia de las cosas que tenemos delante y ver cuáles son
las estructuras formales, cómo es el contenedor de esa enseñanza de la que acabamos de hablar, y por lo tanto nos lleva a preguntarnos, esta enseñanza que se brinda, ¿dónde se brinda? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cuándo está transcurriendo? ¿A quién se le da? ¿Dónde está quien aprende? ¿Quién es el que enseña? ¿Y dónde está quien enseña? Y lo primero que sabemos es que esto está transcurriendo en un campo. Dharmakshetra, Kurukshetra, comienza diciendo Bhagavad Gita. Y sabemos que campo, nos dice el diccionario, nos da una serie de definiciones que son muy interesantes y que nos van a servir para precisar un poco más esto de cómo es que nos enseña el arte de vivir en yoga el Bhagavad Gita. Porque campo es un terreno llano que es definido como una tierra laborable. Esto es una tierra sobre la que hay que trabajar. La otra gran simbólica o el otro gran arquetipo del discipulado, además del guerrero que presenta el Bhagavad Gita, es el del sembrador. Y justamente este guerrero está ubicado en un campo sobre el que tiene que sembrar esa búsqueda de su propia naturaleza, de su propio Dharma. Campo también en español se nos dice que es un sitio para salir a algún desafío. Y hay aquí un gran desafío, el desafío de la vida como un campo de batalla. Pero a la vez campo es un terreno reservado para ciertos ejercicios. Esto es, la vida no solo es un desafío para demostrar, es un desafío para aprender. Y vivir en yoga nos empezamos a poder comprender lo que significa vivir en yoga cuando nos damos cuenta que más allá de las décadas que marque nuestro DNI, la vida no es un campo en el que demostrar, sino es un campo en el que aprender, al menos para nosotros los discípulos. Es también un ámbito real o imaginario propio de una actividad o de un conocimiento, y el yoga justamente es una actividad que, como toda actividad de vivir, como todo arte, implica un conocimiento y una práctica de ese conocimiento. Y esa es una dialéctica que se enriquece mutuamente. Las nociones previas que uno va teniendo de ese conocimiento las trata de practicar, de las dificultades o de los aciertos se aprende y se desata ese proceso, ese círculo virtuoso del aprendizaje. Pero también campo debe ser comprendido como un terreno extenso que está fuera de los poblados. Esto es, los campos de aprendizaje a veces los necesitamos buscar en ciertas soledades que tenemos que generarnos, ciertos espacios para práctica intensiva, para luego volver al terreno llano, a ese kshetra de la vida. Y por último, me pareció maravillosa esta noción que desde ya está, lógicamente, en campo, que el campo es un terreno de juego. Y ante tanta seriedad que venimos desarrollando, en India se nos recuerda, la vida es un gran juego. No porque sea algo poco importante, no, justamente es tan importante que ha de ser abordada como si fuera un juego, con el paradigma del juego que está muy cerca del arte, porque lo propio del que juega, como lo propio del artista, es abocarse al juego y no a los resultados. Cuando lo que determina la actividad es el resultado, ya no se trata de un juego, se tratará en el mejor caso de un deporte o peor aún de un negocio. ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar se llama en sánscrito Kurukshetra. ¿Y qué quiere decir Kurukshetra para el personaje que está en él? Que es su campo familiar. Kuru es su apellido. Si se tratara de Alejandra, Alejandra tendría que ingresar en el James Shetra. Y si se tratara del mío, más complejo todavía, en el Kansobrek-Shetra. Esto es, ¿cuál es el campo en el que estamos llamados a aprender el arte de vivir? Lamento la mala noticia, el campo que nos es familiar, el campo que nos es cercano. Ese que a veces es el último en el que queremos aprender. Ese que a veces es del que queremos salir corriendo y nos vamos entonces hasta la India, hasta una cueva en los Andes, hasta una llanura en la Pampa húmeda o un arroyito en Córdoba, y sin embargo, no solo nos dice que es ese campo familiar, sino que nos aclara que ese Kurukshetra es el Dharmakshetra. Ese es el campo en el que vamos a poder aprender Dharma. Ese es el campo en el que está
escrito nuestro Dharma. Y si sabemos abrir los ojos, lo vamos a poder leer allí. A veces nos es útil, como en el caso de este discípulo, que aún en su confusión tiene la apertura interior y la claridad interior como para pedirle a su maestro, que hasta ese momento no ha hablado, por favor, llévame hasta un lugar desde el cual pueda ver a la distancia ese campo. A veces necesitamos tomar distancia para ver con más claridad, porque el campo, como dijimos, es un lugar llano y en lo llano no se ve con claridad y hace falta elevarse un poco en altura, y así es como Krishna efectivamente lo lleva a este banyan que hemos puesto allí la foto, los que hemos tenido la gracia y la dicha de poder estar allí en Kurukshetra, en ese banyan debajo del cual hay una carroza en una cúpula de cristal que recuerda el momento en que en ese carro Krishna y Arjuna sostuvieron este diálogo, y desde la distancia entonces poder ver con un poco más de claridad. ¿Pero para qué? Para volver. Cuando termina Bhagavad Gita, Krishna le dice: esta es la mejor enseñanza que te he dado. Escúchala plenamente y obra a tu albedrío, obra según te marque tu conciencia. Trata de hacer lo mejor que tu conciencia te permita. Esto es, otra vez, malas noticias. No hay otro lugar a donde volver más que al campo de batalla. Pero no es lo mismo volver a ingresar en él después de habernos tomado ese espacio interior de mirarlo a la distancia y de esa mirada alimentarla con la escucha de la enseñanza espiritual. Por eso la enseñanza, ¿cuándo transcurre? Al comenzar la batalla. Y este es un signo característico y propio de Bhagavad Gita. A diferencia de otras grandes enseñanzas espirituales, especialmente las de las Upanishads o los célebres Gitas que aparecen en el Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita transcurre en el ámbito más mundano que se puede concebir, el de una batalla. Y lo participan los personajes más mundanos que podían participarlo en la época: un guerrero, un rey, y están por llevar adelante una de las actividades más mundanas, que es batallar por conseguir un espacio o por recuperar valores que se han perdido. Y esto es muy importante porque a veces tenemos la fantasía de decir, de creer y por lo tanto decirlo, no, pero estas enseñanzas son para los que están retirados, para los que ya gozan, como decía Platón, de sus 7 periodos de madurez, y entonces pueden tener el tiempo suficiente para tomarse las cosas con calma. No, acá no hay ninguna calma. Los están esperando al maestro y al discípulo que están allí en ese carro, en el campo de batalla, más de 1 millón de hombres que están por comenzar y están rugiendo sus anhelos, los animales con los que van a la batalla, y por lo tanto la enseñanza de Bhagavad Gita es para quienes estamos en medio de la batalla de la vida. ¿Y quién brinda la enseñanza? La brinda otro de esos personajes, pero que es un personaje distinto. En primer lugar, es un amigo a quien ama profundamente el discípulo. Ese discípulo que es un primo de Arjuna, que es un primo de Krishna, que es quien le va a enseñar. Este Krishna, que aunque no todos los personajes que intervienen en Mahabharata se han noticiado, a pesar de que él se ha mostrado tal como es para la tradición de la India la personificación de la sabiduría divina. Pero, ¿cómo muestra esto? Bueno, en la tradición de la India dicen que la sabiduría divina cada tanto desciende, avatar, y convive entre los seres humanos, pero en esa misma tradición a Krishna lo llaman a veces Purna Avatara, esto es el avatar perfecto. ¿Y por qué? Porque mostró ser perfecto en los distintos ámbitos de la vida, siendo un niño, siendo un joven, siendo un adolescente, siendo amante, siendo esposo, siendo rey.
siendo guerrero, y siempre está con una sonrisa. Y por lo tanto nos invita a que la batalla de la vida es suficientemente seria como para no enfrentarse a ella con una sonrisa. De hecho, antes de comenzar la enseñanza de Bhagavad Gita, dice, de Krishna en el Bhagavad Gita, dice el texto, y respondió Krishna sonriente al que tan abatido se veía en medio de las huestes. ¿Dónde está quien aprende y dónde está quien enseña? Ambos están en un carro, y esto es muy significativo porque el carro es el instrumento que sirve para trasladarse en el campo de batalla y por lo tanto simboliza desde esta clave simbólica formal los instrumentos a través de los cuales nos trasladamos en la vida. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo psíquico, el cuerpo energético. Ambos moran, ambos están subidos a ese carro, pero hay alguien que lo puede conducir y por eso es quien enseña, y hay alguien que necesita aprender y por eso ha soltado sus riendas y ha soltado sus armas. Pero ha tenido otra vez la claridad de que aún en la confusión supo elegir quién iba a guiar su carro. No vamos a relatar la historia hoy porque no tenemos suficiente tiempo, pero Krishna está allí dirigiendo el carro de Arjuna, el discípulo. El maestro está dirigiendo el carro de su discípulo, de su amigo, de aquel que lo aprecia, que lo ama, que lo estima, porque lo eligió. Y por lo tanto nos invita también a preguntarnos a quién le damos la dirección del carro de nuestro vivir, y se la da a alguien que aparece fuera, pero que también descubrirá que está dentro, y ese alguien le orientará y lo acompañará y lo invitará después a que vuelva al campo de batalla y por sí mismo aprenda lo que tiene que aprender. Entonces, por eso decimos que la razón por la que dijimos al comienzo de el Gita como enseñándonos a hacer de la vida un arte y como enseñándonos a vivir en yoga, se deriva de que la enseñanza se brinda en el campo de batalla de la vida, en lo más familiar de ese campo, a un guerrero, esto es, aquel que está dispuesto a enfrentarse a las dificultades y que no puede conducir su propia mente. Y por eso le pide a su maestro, a la enseñanza de su maestro, que tome esas riendas. Y desde otro lugar cambiamos ahora el foco, volvemos al sánscrito, y al final de cada capítulo nos encontramos con un colofón, que es el mismo para los 18 capítulos, que nos da algunas palabras claves para tratar de entender este arte de vida que aparece en Bhagavad Gita. Y así que al final de cada capítulo canta el Bhagavad Gita, porque Bhagavad Gita, como lo decimos aquí, es un canto, el canto del Supremo, el canto del Señor, serán otras maneras de traducirlo. Y entonces el colofón que se canta al final de cada capítulo dice: Om iti Shrimad Bhagavad Gitatsu Panishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastra Sri Krishna Arjuna Sambade. Y luego viene el nombre de cada capítulo. Si es el 12, Bhakti Yoga Namaha, si es el 2, Samkhya Yoga Namaha, etc. Es un canto y esto es muy significativo y por eso decimos que es un arte. No se puede aprender el arte espiritual sin la ayuda de la belleza, y solo las palabras de los cantos son capaces de decirnos la verdad. En el, ¿cómo llamamos? En el lenguaje coloquial del español, que ahora no me sale el nombre, cuando decimos alguien cantó, queremos decir que finalmente alguien dijo la verdad, porque cuando se canta se dice la verdad. Y por lo tanto aquí la verdad suprema de la vida parece cantada, verbalizada, en un canto que es considerado
aquí tenemos la síntesis, el significado, perdón, de las 4 líneas, deteniéndonos en cada una. La palabra Shrimad quiere decir aquello que es auspicioso, propicio, favorable, y es auspicioso darnos un espacio en la vida para aprender. La vida es suficientemente importante y demandante como para que no nos dediquemos a aprender en ella. Y tenemos que cuidar que no nos ocurra aquello de aquel leñador al que un sabio veía entrar todas las mañanas a un bosque, trabajar durante todo el día y salir a última hora con un pequeño atado de leña. Y entabló un diálogo con este leñador y el leñador se quejaba de lo poco que le rendía su trabajo y que no podía mantener propiamente a su familia. Y el sabio se quedó asombrado porque estaba trabajando durante todo el día en el campo. Así que en uno de esos días, una vez que pasó el leñador, el sabio entró detrás porque dijo, vaya a saber qué hace el leñador en el bosque. Pero para su sorpresa el leñador se pasaba todo el día trabajando arduamente, pero era muy poca la leña que recogía. Con lo cual al día siguiente volvió a entrar el sabio, miró con atención y descubrió. Su hacha estaba desafilada. Por lo tanto, al salir, volvió a entablar diálogo, volvió a escuchar el lamento del leñador, y entonces el sabio le dice, mire, disculpe, yo le puedo aportar algo, disculpe que sea entrometido, pero me parece que la razón por la que usted no puede lograr que su trabajo le rinda es porque tiene el hacha desafilada. Sí, le dice el leñador, no sabe cuán desafilada está. Pero hombre, ¿por qué no se toma tiempo para afilarla? No, le dice el leñador, tiempo es lo que me falta. Tengo mucho trabajo. Y nos falta a veces a nosotros ese tiempo que es auspicioso, propicio y favorable, y que además es sagrado, como suele ser traducido, y tomamos aquí lo sagrado en función de lo que para ese gran sabio Raymond Panikkar nos decía que significaba, que es esa dimensión en lo que lo humano, lo cósmico y lo divino se encuentran. Lo sagrado no es necesariamente lo religioso puede no ser sagrado y lo sagrado puede no ser religioso, sino que lo sagrado es ese ámbito en el cual estas 3 dimensiones fundamentales de la vida se encuentran. Y a la vez, Shrimad, nos dice el diccionario sánscrito, quiere decir bello y próspero, porque aquello que nos permite enseñar, que nos permite reunir las dimensiones de lo humano, de lo cósmico y lo divino, será evidentemente próspero. Y es Upanishad, esto es una sabiduría que viene del detenerse. El verbo shad quiere decir sentarnos, y de ahí incluso en la sabiduría del yoga de Patanjali se hablará del asana como lo que desata el proceso del aprendizaje, porque implica que me detengo. Y detenerse en la vida es un desafío, es un ejercicio, es una práctica que no es sencillo, porque la energía de la vida está siempre tendiendo a que nos movamos. Pero además de significar sentarnos, quiere decir sentarnos cerca, no en cualquier lugar. Cerca, upa, cerca de la fuente de la sabiduría, cerca de la vida, porque para comprender la vida hay que estar cerca de la vida. Es cierto que en el proceso de entrenamiento puede ser que momentáneamente nos alejemos, pero solo momentáneamente. El deporte no se practica en el gimnasio. En el gimnasio se prepara el deportista para practicarlo en el campo, en el kshetra. Y a veces vemos mucha práctica de gimnasio en el gimnasio del hatha, en el gimnasio del raja, de la meditación, y poca cercanía en el campo de la vida. Y debemos recordar que en el gran mat de la vida es donde vamos a aprender el yoga en toda su amplitud. Y esa sabiduría es una sabiduría divina porque nos va a permitir dar a luz a ese ser que llevamos dentro, a ese ser que la historia del rabino Eisik en la tradición judía grafica tan claramente, ese rabino que era tan apreciado en su comunidad y que además cada tanto tenía esos sueños proféticos, y
una mañana se levanta con la certeza, con el recuerdo de que ha soñado que en un jardín hay un árbol y que debajo de ese árbol, escondido, enterrado en la tierra, hay un tesoro. Y mientras está desayunando, le pasan las imágenes del sueño y de pronto se da cuenta que conoce esa casa. Está en un pueblo cercano. Por lo tanto, sale corriendo de su casa a tomar una diligencia. La gente desconoce a este rabino que siempre caminaba tan sereno por la calle y lo ve corriendo como loco. Se entromete en la fila de los que están esperando a la diligencia para no perder la diligencia, ir hasta ese pueblo. Se baja en ese pueblo, corre hasta la casa que conoce, pero cuando está llegando ve que hay una gran multitud, un policía que está cerrando el paso del puente por el que se llega a la casa, porque ha habido un evento policial y no lo dejan pasar. Bueno, el rabino se acerca, se pone a conversar con el policía a ver si logra que lo deje pasar, y el policía le dice, no, mire, rabino, sabe que no se puede pasar, no me pida porque por favor no puedo dejarlo, pero sabe ya que está acá, mire, le voy a contar, he tenido un sueño esta noche. Oh, dice, piensa el rabino para sí, otro que ha soñado. ¿Y sabe qué he soñado? Que justamente en Cracovia, donde usted vive, hay una casa en la que hay un jardín, en la que hay un árbol. Debajo de ese árbol hay enterrado un tesoro. Y usted sabe, esta casa es así y es asá. Y a medida que el rabino va escuchando el relato, se da cuenta cuál es esa casa. Bueno, le dice al policía, está bien, ya que no puedo pasar, retornaré a mi pueblo. Se da vuelta como si nada importante hubiera escuchado, vuelve a correr para tratar de agarrar la misma diligencia, vuelve a llegar a su pueblo, llega corriendo, entra en su casa, abre la puerta de su jardín y en su jardín está el árbol con el que ha soñado el policía que se encontró en el pueblo cercano. Toma la pala y descubre debajo del árbol de su propio jardín el tesoro con el que tanto él como el policía habían soñado. Esa es la Brahma Vidya de la que habla Bhagavad Gita, aquella con la que soñó el rabino Eisik, que vivía en su propio jardín, pero que para encontrarla tuvo que hacer todo ese gran recorrido de la batalla que está transitando este discípulo. Y la tercera línea de este colofón nos dice que el Bhagavad Gita es el libro del yoga. Si hay un texto que puede ser llamado el libro del yoga, ese es Bhagavad Gita porque así lo dice cada uno de sus 18 capítulos. Yoga Shastra. Quiere decir Shastra, libro, enseñanza, ciencia. Esto es, el maestro que está enseñando porque sabe. Y está compartiendo una ciencia que, como toda ciencia, se consigue a través de un ejercicio disciplinado, un aprendizaje disciplinado y con normas de aprendizaje, normas de experimentación, normas en que se someten los principios al laboratorio de la vida para ver si efectivamente lo que esos principios dicen funciona. Y finalmente ese yoga, que en su etimología nos habla de todas las polisemias que la palabra evoca, pero entre todas ellas elegimos la que tiene que ver con una acción. Yoga es la acción de unir y separar a la vez, porque poner al yugo, esto es, poner fuerzas que en sí mismas son divergentes bajo un yugo, como es el yugo con el que se arman las carretas y permiten que los bueyes tiren ambos para el mismo lado, implica que hay que unir ciertas fuerzas y a su vez, como enseña Patanjali, hay que separar otras que son parásitas, fuerzas ajenas, fuerzas que no son parte de nuestro dharma, que por el contrario obnubilan la visión del sentido de la vida y necesitamos saber separarlas a la vez que unimos otras. Pero yoga significa también aplicación, ejecución, práctica y por lo tanto es un método. Esta exaltación que tenemos hoy día en la pseudo literatura espiritual del fluir está tomada de frases que reflejan la maestría. Y el maestro fluye después de que se ha pasado toda la vida
practicando su arte 8, 10, 12, 14, 16 horas por día. Y llega un momento, como decía el célebre pintor argentino, creo que era Urrutia, en que se empieza a pintar cuando se olvida todo. Pero, dice Urrutia, hay que tener muchas cosas de las que olvidarse. Y por lo tanto haber transitado los caminos del método y del aprendizaje. Pero a la vez la palabra yoga tiene esa riqueza que señala ese lugar al que se llega, ese estado de reunión, de religar, que cuando ocurre, como nos dicen las enseñanzas, nos damos cuenta que nunca habíamos estado desligados, como el rabino Eisik, que nunca había estado lejos de su tesoro, aunque lo creía y aunque no era consciente de ese gran tesoro que llevaba. Para eso necesitamos del diálogo, dice Bhagavad Gita, Sambade. El diálogo del maestro con el discípulo, el diálogo dentro de nosotros mismos a través de la reflexión con la enseñanza escuchada. Pero también Sambad en sánscrito quiere decir concordar. Esto es volver al corazón, volver a nuestro centro. Y también por último, y con esto estamos terminando, la palabra sambadé quiere decir hacer sonar un instrumento, y es tan maravilloso esto, porque el diálogo entre el discípulo y el maestro hace sonar nuestro instrumento, el instrumento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra propia vida, que parecía muy desafinado, que parecía muy discordante solo porque estaba muy desafinado, pero cuando el maestro nos ayuda a afinarlo, podemos hacer que suene. El maestro puede hacer que suene esa música que nace de nuestro propio corazón porque ha contactado con una palabra viva, que es viva no porque la dijo el maestro, sino que se hace viva, y por eso conocemos hoy Bhagavad Gita, porque al finalizar Bhagavad Gita, el discípulo Arjuna, ese que es brillante como nuestra alma, dice: he comprendido, ahora estoy en condiciones de ir y descender al campo de batalla. Es cierto que después del campo de batalla volverá Arjuna a decirle a Krishna: por favor, recuérdame lo que me dijiste, porque algunas cosas se me han olvidado. Parece mentira que teniendo a Krishna delante lo ha olvidado, y esto nos invita a todos a que no creamos que porque una vez escuchamos, leímos 2 veces, 5 veces, 10 veces, ya sabemos. No seamos devotos del doctor ya lo sé, como nos dice nuestra maestra Ada, sino que sepamos que el olvido es una de las fuerzas más poderosas y que solo podemos contrarrestarla, lo podemos inocularnos contra ella en la cercanía con la enseñanza, con las fuentes de la enseñanza, como las que tenemos en un evento como este, que nos traen las palabras vivas de quienes estamos compartiendo este transitar a lo largo de este camino. Bueno, algunas de las reflexiones que acerca del arte de vivir que se plasma en el Karma Yoga, que Bhagavad Gita desarrolla en sus primeros 6 capítulos, en ese arte de hacer y soltar, hacer y dedicarse al proceso, al aprendizaje y no a los resultados, y que coronan justamente esos 3 ámbitos de la vida, nos va a permitir transformarnos, purificarnos, comprender el sentido de los conflictos, porque estaremos atentos a lo que estamos aprendiendo durante ese proceso y no a los resultados. Ese es el arte de vivir del Bhagavad Gita, el karma yoga, el yoga que se vive en el mundo de karma, no fuera del mundo de karma.